Muy bien, ya estamos entonces, ya estamos con la parte de la enseñanza nuevamente damos gracias al Eterno porque Él ha sido bueno, nos ha dado su bendita Torá y damos gracias a Él y como decimos en hebreo, Anachnu mapilin kultaenu o kol tajaenu, mejor dicho, Sehut Yahoshua HaMashiach, que ofrecemos a nuestro Padre todas esas plegarias por los méritos, por el Sehut de Yahoshua, nuestro Santo Maestro, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Para nuestro Padre Celestial sea toda la gloria, toda la honra. Amados, en eso que estábamos comentando, o que estaba comentándoles hace un momento, acerca de lo que es ser hebreo, una relación de pacto, nosotros estuvimos hablando acerca de lo que es la conversión. Incluso hemos hablado de un principio muy importante, Derech Eretz. ¿Qué significa Derech Eretz? A ver, alguno de los hermanos que me diga, que me pueda decir qué significa ese concepto hebreo, Derech Eretz. ¿Sí? Y también hemos hablado de lo que es Tikkun, ¿sí? También qué significa Tikkun y qué significa Derech Eretz. ¿Quién me lo puede decir, amados hermanos? Esos son temas que hemos hablado en los temas de la conversión. ¿Qué es una conversión? Y dentro de esa parte de lo que es una conversión, tenemos eh, el hecho de que nosotros ahora somos hebreos. Nos hemos convertido a nuestro Padre. Hemos hecho ese paso, hemos hecho esa transición de muerte a vida. Y ahora tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso de vivir conforme a la enseñanza de nuestro Mesías, conforme a la Torá de nuestro Padre. Y por eso hemos denominado estas enseñanzas una verdadera conversión. O no queremos ser jactanciosos, ¿no? No queremos llenarnos de jactancia y decir que nosotros vamos a decir lo que es una verdadera conversión. No. En estos temas vamos a tratar de dar o evidencias. Obviamente no las vamos a poder abarcar todas, pero sí una evidencias o varias de esas evidencias de lo que es una persona convertida al Padre a través de la fe en su Hijo. Y eso es importante saberlo. ¿Cómo es que nosotros hemos, dice nuestro Ajedaji, camino tierra, de tierra prometida, literalmente, Derech es camino y Eretz es tierra. Pero ¿qué significa este principio hebreo? Eso significa nuestro caminar en la tierra, o mejor dicho, nuestra conducta en la vida. Eso es un principio de conversión. ¿Cómo debe ser nuestra conducta en la vida? Hemos hablado incluso de la rutina de santidad, a ver cuáles son esos principios de esa rutina de santidad que debemos tener, que debemos ejercitarnos en tres puntos importantes, ¿no? ¿Cuál es ese primer punto? A ver, mi estimada Jolulú, mi ajo Socorro, o cuál es uno de esos puntos, ¿sí? No enojarnos, buscar la mejor manera de no enojarnos. Es algo bastante fuerte, ¿no? Para llevarlo a Ser cabo. humildes. Ser humildes también, eso es parte de la conducta, de ese principio de lo que es Derech Eretz, de nuestra conducta en la vida, ¿sí? No quejarnos y tener una rutina de santidad. Eso es importante, vivir, esforzarnos para hacerlo diariamente. Hemos hablado Extender incluso, la mano a quien necesita. correcto, mi ajot, eso es parte de ese cambio, como bien lo dice nuestra Jolulú, de esa transformación de nuestro carácter. Entonces, hemos estado hablando de todos esos temas en la parte de la conversión. Recordemos, amados hermanos, que una de las cosas más importantes que debemos tener son esos frutos del Espíritu, esos frutos que demuestran que nuestro Padre está obrando en nuestra vida, que está la obra regeneradora del Espíritu de santidad. Sí, que está esa obra regeneradora del Espíritu de santidad en nuestra vida. ¿Ustedes me escuchan bien? Mi aje Eduardo, mi ajoso Corrito, ¿me están escuchando bien? Clarito y fuerte, mi hermano, clarito y fuerte. Yo creo que Amén. esa es mi manita, que debe tener problemas. Muchas gracias, mi aje. No, es que estoy viendo los comentarios y veo por allí que creo que es nuestra Ajolulú la que está teniendo inconvenientes con el sonido. Entonces, todos estos principios, recordemos incluso que hemos hablado hasta del respeto en el tiempo, ¿sí? De que si yo voy para la casa del Edaji, yo no voy a llegar allá, llegué, aquí estoy, recíbanme porque llegué. No, eso es una falta de respeto para mi hermano. Yo tengo que avisarle con tiempo, sea el asunto que sea.
Miajedaji, yo voy a ir y tengo intenciones de ir para tu casa. ¿Me puedes recibir? Dime por favor y dime el tiempo en el cual yo puedo recibirte. ¿Sí? Y entonces él me va a decir, sí, hermano, te puedo recibir. No, no, hermano, no te puedo recibir. ¿Y por qué? Porque esa es mi forma de respetar también a mi prójimo. No puedo llegar y decirle, mire, dice nuestro querido Eduardo, sí, para tenerle gallo pinto con queso y tortillas y buen café. Uf, hermano, usted me está, eso es una indirecta. Yo sé que eso es una indirecta, mi querido. Tentación. Pronto, a ir a comer esas ricas tortillas de nicaragüenses allá en casa de nuestro querido Eduardo, allá con nuestra Jod Vivian y nuestra Jodana. Y la princesa Jalelita también, ¿no? Entonces, amados, estamos hablando acá de principios muy importantes. Y recordemos que hemos hablado de la Torá. La Torá es nuestro manual de vida. La Torá es justicia eterna. Y debemos entender que hay un proceso. Yo les pido que tengan paciencia con esta enseñanza, pero es algo que debe tocar nuestra fibra. Y por eso ya dimos una primera parte, que es la parte de una verdadera conversión, que lo dimos el Shabbat pasado. Y bueno, esta noche vamos a comparar nuestra vida a lo que dice la bendita palabra, la instrucción de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo está germinando? Si realmente hay frutos en nuestra vida. ¿Y cuál es la intención? Que tú mismo, tú misma, puedas juzgar, ¿sí? Y vamos a ver quizás varias marcas, las características de un creyente verdadero, de una persona que realmente ha hecho una verdadera conversión. Y debes comparar tu vida a lo que dice la palabra. Y si estas características, ¿sí?, no se encuentran en tu vida, ahí, amado hermano, amada hermana, debes tener miedo. Debes tener miedo. Yo debo tener miedo si yo veo la palabra y yo no me reflejo con ella. Yo no me alineo con ella. ¿Sí? Debes pensar, debes orar, debes arrepentirte, debes venir al Mesías. Todo eso debemos hacer si realmente no estamos cumpliendo con lo que dice la Escritura. Y por eso, amados, toda la Escritura nos va a dar evidencia de cómo se ve, cómo se muestra, cómo actúa, cómo vive una persona que se ha convertido al Elohim de Israel. Pero vamos a leer las cartas de Yohanan, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Shaliach, el apóstol, también conocido como el apóstol Juan, el emisario Yohanan, escribió, por ejemplo, la Besorá, el Evangelio de Juan, en la parte final, él nos escribe el propósito del Evangelio, para que todos crean que Yahoshua es el Mesías. Ese es el propósito del Evangelio, de las cartas, del Evangelio de Yohanan, ¿sí? Para que todos crean, para dar evidencia de que Yahoshua es el Mesías. Ahora, vamos a leer la carta, la primera y la segunda carta, pero creo que vamos a leer preferiblemente la primera carta de Yohanan, ¿sí? En esta carta, él también nos enseña cuál fue su propósito al escribir esta carta. Y él dice estas cosas. El libro de Yohanan, de Juan, primera de Juan, ¿sí? La primera carta, dice, estas cosas les he escrito para que crean en el nombre del Hijo de Elohim y para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Entonces, vamos a comenzar la examinación de las Escrituras para comparar si realmente, por lo mínimo, en este tiempo de inicio de Shabbat que estamos teniendo, podemos decir, estoy alineado. Podemos juzgar si mi vida está alineada con estas marcas que el Shaliach, que el apóstol Juan, en pocas porciones, imagínense, el tiempo no nos va a dar, pero vamos a tratar de ilustrar vivencias, cosas que nosotros podemos tener día con día y cómo realmente yo estoy actuando, si realmente la palabra está haciendo efecto en mi vida. Y una de esas primeras marcas, por acá la anoté, dice, el verdadero converso va a vivir un estilo de vida conforme a la voluntad de Adonai. El verdadero converso va a vivir un estilo de vida conforme a la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Y para eso vamos a leer en la primera carta de Yohanan, primera de Juan, capítulo 1, verso 5,
Yo quiero que me lo lean, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 solamente. Ok, hermano. Dice así, dando toda la gloria a nuestro Padre Yahweh en el nombre de Joshua Mashiach. Dice así, Yohanan, primera de Yohanan, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de parte de él y les anunciamos, que Yahweh es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Amén. Amén. Yohanan, el Shaliach, está enseñando aquí que nuestro Padre Celestial, Adonai Yahweh Sebaot, no es una deidad exotérica, oscura, escondida, que Elohim nos ha revelado quién es y lo que Él espera de nosotros. Nuestro Padre Celestial, Él nos ha revelado su voluntad. Y hay algo muy importante. Todas las religiones, siempre tuvieron siempre, por ejemplo, cuando hablamos del cristianismo, cada secta del cristianismo, mormones, testigos, etcétera, etcétera, ha recibido una revelación privada del Eterno. ¿Quién estaba allí? ¿Quién estaba allí? Nadie. Incluso muchos pueden decir, ¿quién estaba con Moshe delante de la zarza? Para atestiguar, para verificar que eso hubiese sido, que eso fue verdad. Incluso Moshe mismo le dijo a nuestro padre, que a ver, que él iba a ir al pueblo, pero cómo él iba a demostrar que realmente lo que él vivió fue verdad. Y nuestro padre le dijo, tú vas a estar aquí en este monte, yo me voy a revelar. Incluso nuestro Padre Celestial, en las porciones de la Torá, cuando nosotros la hemos leído, cuando la leemos y la seguimos leyendo, vemos cómo nuestro Padre demostró delante del pueblo que él estaba con Moshe. Y el único pueblo, la única religión, porque todas, fuera del cristianismo, fuera del judaísmo, todas las religiones siempre han recibido una revelación privada. Pero la única, vamos a decirlo así, la única religión en toda la historia de la humanidad que ha recibido una revelación nacional ha sido Israel. Ha sido Israel en el monte Sinaí. Nuestro Padre se mostró a todo el pueblo, no a uno, no solamente a Moshe, no solamente a Aarón, no solamente a un grupito en particular, a 5 o 6, no, a toda una nación. Y adicional, se mostró, no de manera literal, pero sí de una manera directa e indirecta, a la potencia mundial de ese tiempo, como lo era Egipto, al momento de humillarlo con todas las plagas y con todo lo que él hizo allí. Entonces, nuestro Padre dice la Escritura que en él no hay tinieblas, él no está oculto de nosotros. Elohim, nuestro Padre Celestial, siempre nos ha revelado su voluntad. ¿Cuál? Allí está. Y como lo hemos hablado, y por eso tenemos las reglas de interpretación, sea del judaísmo convencional o sea del judaísmo caraíta, pero por ejemplo tenemos el Pardés, que podemos analizar la escritura en varias capas. La capa literal, lo que podemos interpretar, pero podemos ir a lo profundo. Y eso profundo depende también de la conexión, del devekut, de la fusión que tenga la persona con el Eterno. Vamos a leer el verso 6. ¿Me lo lee, por favor, mi Ajedaji? Vamos a leer el verso 6. Claro que sí, hermano. Dice así, verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Si decimos que nosotros somos creyentes, yo guardo la Torá, yo sigo al Mesías de Israel, yo no sigo al Cristo católico, no, con mucho respeto, ¿no? Pero eso es, muchos lo dicen. Yo guardo la Torá. Esas son palabras muy grandes. Si decimos que somos hijos de Adonai, que somos hijos del Padre Todopoderoso, si decimos que somos discípulos y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos practicando la verdad.
hacemos todo lo que va en contra de los principios bíblicos, entonces no estamos practicando la verdad. Aquí está diciendo el Shaliach, primeramente, por ejemplo, la palabra andar, que andamos, ¿sí? ¿Qué significa esta palabra? Proviene de una palabra que significa caminar, pero como que caminar por todos los lugares. Paripateo se dice en griego. Y este verbo también se encuentra en el tiempo presente. Y es muy importante. Significa continuación. Lo que nos está enseñando Shaliach, en pocas palabras, es que si nosotros decimos que somos creyentes, pero vivimos con un estilo de vida de una manera que contradice a los principios de lo que Elohim, nuestro Padre, nos ha revelado acerca de sí mismo, que contradice lo que nuestro Padre nos ha revelado en su Torah, mentimos cuando decimos que somos creyentes, que somos discípulos, que somos hebreos, que somos israelitas, que somos mesiánicos, nazarenos. Si decimos que somos creyentes, pero nuestro estilo de vida contradice lo que nuestro Padre nos ha mostrado acerca de sí mismo y hacer que de su voluntad algo contrario, algo que no es verdadero, mentimos. Y sobre todo mentimos cuando decimos que somos creyentes. Ahora, hay que entender que este pasaje, que el Shaliach, que el emisario, está hablando allí de lo que está hablando allí es de un estilo de vida. ¿Sí? De un estilo de vida constante. Vamos a ilustrar esto de una manera más. Vamos a dar un ejemplo. Yo profeso que soy un seguidor, un discípulo del Mesías. No un estudiante, un discípulo, un talmid del Mesías. Un discípulo de Mashiach. Y tú dices, por ejemplo, ese hermano Francisco no es un creyente verdadero. Él es un hipócrita. Yo lo voy a desenmascarar. ¿Sí? Entonces, andas con una cámara vigilándome, ¿sí? Todos los días, ¿sí? En mi trabajo, estás pendiente de la casa, por un tiempo muy cortito, ¿no? Te vas a ratos a ver dónde estoy, qué estoy haciendo. Y un día me enojo, ¿sí? Pasó algo que me impacientó. En ese momento, como dice un dicho por allí, se me fueron las palomas y me bajaron los buitres. Entonces, allí en ese momento, tú estás allí, clic, tomaste la foto, ¿sí? Entonces tú dices, ya tengo la evidencia. Y entonces la muestras a todos cuanto pueda. Y tú dices, ya tengo la evidencia, ¿sí? Le muestras a las personas, utiliza ese verso que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, muestras la foto y dices, Francisco Araque es un mentiroso, miren su cara, tanto enojo, impaciencia, mírenlo. Pero eso realmente no es una evidencia. De verdad como soy, vamos a decirlo así. Has tomado solamente una foto de un momento en particular, pero vamos a decirlo de esta manera. Si tú me sigues a mí todo un año, las 24 horas del día, con una cámara de video, entonces vas a ver no un momento en mi vida, sino un estilo de vida. Y en ese año, aunque soy creyente, soy un discípulo del Mesías, vas a ver que sí, que cometo errores, que fallo, que peco. Tengo que luchar contra el pecado, vas a ver eso. Pero en mi estilo de vida constante, vas a ver un hombre diferente que un inconverso, que un mundano, como se le llama en la religión. Un hombre que busca vivir conforme a la voluntad del Altísimo, con su estilo de vida, no perfectamente. Y eso hay que aclararlo, ¿no? Porque todos nosotros pecamos. Pero vas a ver un cambio, incluso diferente, abismal, si comparas mi vida con la vida de un incrédulo. Vas a ver una diferencia, y eso es lo que él está diciendo en este pasaje de Yohanan, en Juan 1:6. Por eso incluso en los tiempos de Mashiach,
¿Qué hacía un discípulo? Un discípulo se iba literal a vivir con su maestro. No solamente para aprender conocimiento de la Sagrada Torá, sino también para aprender cómo su maestro reaccionaba ante las circunstancias. Si estudias, examinas toda tu vida, amado hermano y hermana que me ves en este momento, toda tu vida diariamente, 1 año, 2 años, 3 años, si tu estilo de vida contradice lo que nuestro Padre que está en el cielo nos ha revelado de sí mismo, su carácter, su voluntad, si contradice eso, entonces debes tener miedo. No que tú estés, porque aclaro, no es que cometamos las cosas con premeditación y alevosía. No, no, no. No estamos hablando de pecado voluntario. Porque ahí debes tener aún más miedo. Debes tener aún más temor y arrepentimiento. Si alguien camina toda su vida, 1 año, simplemente observándote a ti, vigilándote, va a haber una persona que se nota, desea vivir conforme a la voluntad del Eterno, o va a haber una persona cuya vida contradice todo lo que el Altísimo Yahweh nos ha revelado y ordenado acerca de sí mismo y de su voluntad. ¿Qué crees tú que pasaría con si alguien te vigila hasta en lo más mínimo, hasta en lo íntimo? Y te saca una foto, te coloca una cámara en tu cuarto, en tu casa, en el trabajo. Esas cámaras espías que hay, hasta en el baño. ¿Qué pasaría si alguien hace eso en tu vida? Y ahora una pregunta, ¿tu estilo de vida ha cambiado? Desde que conociste a Mashiach, es una buena pregunta para cada uno de nosotros. ¿Ha cambiado tu estilo, mi estilo de vida, o está cambiando todavía? El Eterno, nuestro Padre Celestial, está obrando en tu vida, cambiándote más y más cada año, transformándote. Si no es así, debes tener miedo, debes tener temor. Nuestro Padre nos ha dado su Torah, nos ha revelado su Torah, nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros, el medio por el cual nosotros debemos aprender su voluntad y entender su voluntad. Y aún más tenemos a Mashiach, que vino a magnificar la Torah, a darnos un verdadero ejemplo de cómo debemos vivir en Torah. Él fue perfecto, por eso Él es nuestro modelo a seguir. Estudiamos la palabra, la Torah, estudiamos las escrituras para parecernos cada vez más al Mesías. ¿Te pareces más al Mesías? ¿Vives más como el Mesías? O todo lo contrario, ya no nos estamos identificando con el Mesías. El verso 8, por favor, amado Aj, primera de Juan, Sí, capítulo 1, claro verso que 8, sí. ¿verdad? Así es. Bueno, habíamos quedado, leímos el 5 y el 6. Nos Vamos a leer saltamos el al verso 8. 8. El verso 8, a Ok, ver qué nos dice. sí, dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Si no reconocemos que tenemos pecado, no somos verdaderos conversos, creyentes, discípulos del Mesías. Pasa el verso 9 y el 10, Miaj, por favor. Claro que sí, vamos para allá. Dice 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y su palabra no está en nosotros. Recuerde, estamos hablando de un estilo de vida. No perfecto. Perfecto, solo Mashiach. Pero, a ver, eso no significa que, que tu estilo de vida sea el mismo que hace 1 año,
que hace 2 años, que hace 3 años, que no haya un crecimiento. ¿Qué está enseñando el Shaliach acá? Que el creyente verdadero va a vivir un estilo de vida que poco a poco se conforma, se alinea más y más a lo que nuestro Padre nos ha revelado acerca de sí mismo y acerca de su voluntad. Eso es parte del proceso del crecimiento del discípulo. Una segunda característica es que un verdadero discípulo del Mesías, un verdadero creyente, va a reconocer el pecado en su vida. Él va a vivir una vida de arrepentimiento y también va a practicar un principio básico, pero fundamental, de conciencia de quiénes somos, que se llama la confesión, que muchas veces se nos olvida, porque a veces, por los prejuicios religiosos, pensamos que no está alineado a la Torah, porque obviamente se ha malinterpretado muchas veces en la religión. Un creyente, amados, es una persona que vive de forma quebrantada, que siempre está reconociendo sus fallas, arrepintiéndose de sus fallas y confesando sus fallas a nuestro Padre Celestial y aún a los hombres. Es una persona que puede discernir cuando peca. Y es una persona que se va a incomodar cuando peca. Muchas veces, amados, cuando estamos enseñando Torah, cuando estamos predicando esta buena nueva de salvación, a veces estamos delante de un grupo de personas y ¿qué sucede? El Espíritu de Santidad comienza a obrar en las personas. La palabra llega al corazón de las personas. El conocimiento de la Torah llega al corazón de las personas. Y hay veces cuando uno está enseñando o predicando, las personas comienzan a llorar. Y eso es parte del proceso de la obra redentora del Espíritu. Y a quebrantarse. ¿Sí? Y cuando el Espíritu de nuestro Padre, cuando hay esta conexión entre los que se dicen ser temerosos de Elohim y creyentes fieles, pasa algo interesante, ¿no? A las personas más kadoshim, más santas, ¿sí? Más dedicadas de una congregación, más dedicadas al Padre, son las personas que más se quebrantan, ¿sí? Son las personas que muchas veces se conectan con el Padre, o no porque sean perfectos, sino porque saben que han hecho algo que pueda haber ido en contra de la voluntad del Padre, o no necesariamente eso, ¿sí? Sino que simple y llanamente se conectan, tienen conexión con el Padre. Y también pasa algo que los más, vamos a decirlo así, los más carnales, los más mundanos, no sienten conexión, ¿sí? No se quebrantan, no hay quebrantamiento en las personas. Están allí a pesar de la palabra, a pesar de que haya inspiración divina en ese momento, están allí sentados, no hay un choque en sus vidas, porque ellos, las personas más carnales, muchas veces en una congregación o en un lugar, a veces son los que más se sienten que están más cerca del Todopoderoso. Y es todo lo contrario, están más lejos. No, pero yo no, muchos pueden decir, no, pero ¿por qué a mí? Yo no tengo nada. Y resulta y pasa que eso es un principio de carnalidad. Y yo he visto, por ejemplo, los hermanos que son más santos, más temerosos del Eterno, que se conectan más con el Altísimo, y esa palabra les llega y cantan, alaban, se gozan en la presencia del Padre, sea poca la administración, sea poca incluso a veces la alabanza, se gozan en la presencia del Eterno, lo sienten, cierran sus ojos, se conectan más, buscan más la conexión. Y no estamos hablando necesariamente de que tengan que llorar, ¿sí? Porque, a ver, eso no significa que porque usted no llora no tiene la presencia divina. No me malentiendan. Lo que digo es que una persona que se está dejando ganar por las cosas de este mundo, por su yetzer hará, por su inclinación a hacer el mal, se vuelve insensible ante el Espíritu de nuestro Padre. Y cuando uno está en la presencia de estas escenas, lo que estamos viendo muchas veces es la diferencia entre un creyente verdadero, entre un discípulo verdadero y un discípulo
que se puede decir incluso que hasta en el peor de los casos puede estar siendo un discípulo falso. Un verdadero converso, un verdadero creyente, no es perfecto. Un creyente va a luchar con el pecado toda su vida, toda su vida. Un creyente verdadero incluso puede caer en el pecado, pero uno verdadero creyente no puede vivir constantemente en el pecado, año tras año practicando el pecado como un gentil, como un incrédulo, como un inconverso, sin disciplina o sin quebrantamiento. Eso no es así. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de una vida que busca vivir un estilo de vida conforme al Padre, no excusándose de sus pecados, sino reconociendo que hay fallas en él o en ella, sí, pero corrigiendo esas fallas a través de la disciplina y a través de una búsqueda constante de un estilo apegado al Padre. El creyente verdadero, cuando peca, nuestro Padre, Adonai, su Padre, le va a hablar. ¿Sabemos qué significa la palabra confesión? Muchas personas piensan que la confesión es simplemente, Padre, perdóname, he pecado. No necesariamente eso es confesión, es parte de, sí, claro que sí. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, esta palabra que viene de otros idiomas, ¿sí? El trasfondo es que confesión es, yo hablo lo mismo, hablar lo mismo. ¿Qué significa esto? Cuando tú estás caminando, por ejemplo, y estás enojado, impaciente, desesperado, preocupado exageradamente, el Espíritu de nuestro Padre te habla. ¿Estás en pecado? ¿Estás enojado? ¿Sí? Eso es lo que te dice. Confesión es cuando tú dices lo mismo. Padre, me has dicho que yo estoy enojado, que estoy impaciente, que estoy siendo un grosero. Padre, tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Lo que tú dices de mí es verdad. Yo hablo lo mismo. Yo he pecado, yo me estaba comportando groseramente. Padre, perdóname. Estoy alineado con el Padre. Estoy hablando lo mismo. Es decir, que confesión proviene de reconocer lo malo que yo estoy haciendo. Un creyente, su vida no está marcada por la perfección. Está marcada su vida por una manera de vivir diferente a la que tiene el mundo. Y también tiene una relación diferente con el pecado. Porque si no tiene una relación con el pecado diferente a la que tiene el mundo, o mejor dicho, contraria a la que tiene el mundo, entonces no puedes tener una verdadera relación con nuestro Padre. Bendecidos los que lloran, que pueden ver su necesidad, los que reconocen su carencia espiritual. Amados hermanos, nuestro Padre que está en el cielo me ha cambiado de muchas formas en mi vida, ¿sí? En el poco tiempo y que el poco o mucho que tenga en este transitar de la fe. Tengo más años en la fe, gracias al Padre, más conocimiento de la palabra que cuando empecé, gracias al Padre. Y yo veo más fallas en mi vida que cuando comencé. Analizo mi vida hoy en día, yo puedo decir que veo más imperfección en mi vida. No porque esté pecando, no porque viva una vida en pecado, peor a como comencé este caminar. Para nada, no estoy diciendo eso. Sino que la palabra, cada vez que la estudio, cada vez que la aprendo, cada vez que la memorizo y cada vez que la aplico, me va limpiando, sí, pero me va demostrando todos los errores y todas las cosas que me hacen falta por limpiar, que me hacen falta por corregir en mi vida.
nuestro Padre constantemente va trabajando en mi vida y en tu vida cuando nosotros lo colocamos en primer lugar. Voy a darle, por ejemplo, una forma ilustrada de cómo el Eterno obra en una vida que comienza un proceso de conversión. Y vamos a hacer ese ejemplo, ¿no? Un hombre inconverso, un hombre que no es creyente, que no conoce al Mashiach, que no conoce la Torá, que no guarda Shabbat, que no guarda nada. Cree culturalmente, cree de manera tradicional, ¿sí? Tiene su trabajo y ese día se levanta, es tarde, tiene que llegar a su trabajo, tiene una reunión importante, está saliendo de la casa tarde, está lloviendo, vamos a colocar todo el escenario peor posible, ¿sí? Es horrible, está lloviendo fuertemente, él está saliendo a la puerta con todas sus cosas sin desayunar y su esposa no se levantó a hacerle su desayuno ni a prepararle café. Él está saliendo apurado, baja por la escalera y le dice, oye, llévate la basura para que la botes. Y él solamente la voltea a mirar, ella sin ni siquiera haberse lavado la cara, despeinada, y empieza a gritar, él molesto. Oye, mujer, tú eres una perezosa, tú puedes llevar la basura, yo tengo que ir a mi trabajo. Se enoja, la grita, le grita a su esposa, le habla mal, groseramente, sale a su carro, molesto, mojado, todo apurado. Y en su molestia, él se siente totalmente justificado. ¿Por qué? Porque él dice, ella lo merecía, según el pensamiento de él, ¿no? Él no puede ver su pecado. Él va a su trabajo, tranquilo, está bien, listo. Vamos a decir que 6 meses después llega el Moshiach, que lo tenemos acá, saludos a nuestro Moshiach. El Moshiach le predicó la bendita Torah, le habló de Mashiach. Él se convierte. Él se convierte. Y vamos a colocar el mismo escenario. Él se convirtió, comienza ese proceso de restauración en su vida, de vivir por la palabra. Vamos a colocar el mismo escenario. Está saliendo de la casa tarde, está lloviendo, es horrible y él está saliendo a la puerta con todas sus cosas y su esposa baja de la escalera y dice otra vez, sin lavarse la cara, con su pelo despeinado, ¿sí? ¿Cómo es que le llaman acá, mi Moshe? ¿Con el tubi-tubi? No, cuando... ¿Sí? Aquí en México les dicen fodonguitas. Fodonguitas, bueno, así. El pelo por allá, uno por acá, sin peinarse. Bueno. Oye, llévate la basura afuera. Cuando salgas también. Él la voltea a mirar. Recuerden, comenzó el proceso de conversión. Él la voltea a mirar y empieza y le grita nuevamente, oye mujer, tú puedes llevar la basura, yo tengo que ir a mi trabajo. Se enoja, le grita a su esposa, le habla mal a ella, sale a su carro, molesto, mojado, todo apurado. Y ustedes me van a preguntar, ¿cuál es la diferencia? Pasó lo mismo. Aquí es donde está el asunto, amados. La diferencia es que en el momento en el que le habla así a su esposa, es como un cuchillo que ha traspasado su corazón. Náuseas le dan. Él sabe que ha hecho mal. Casi no puede ni siquiera respirar, entre la molestia, el dolor, pero quizás, tú sabes, ¿no? El orgullo se endurece. No quiero pedir disculpas. No quiere pedir perdón. Sale a su carro, sufriendo bajo la convicción del Espíritu de Santidad. Sube al carro, está peleando, no voy a pedir perdón, llega a su trabajo, empieza a trabajar, no puede trabajar ni puede pensar, solamente él sabe que ha pecado contra Elohim y que ha pecado en contra de su esposa y no encuentra paz. Hasta que llama a su esposa y le dice, mi amor, perdóname
he pecado. Perdóname porque te fallé. Perdóname por gritarte, perdóname porque fui un grosero, no debía haberte hablado de esa manera. Tu esposa no es creyente, él fue el que se convirtió. Ella dice, tranquilo, está bien, pero él dice, como un verdadero creyente, él dice, no, no está bien. Perdóname, necesito escuchar las palabras, perdóname. Ella contesta, sí, esposo, te perdono. Él allí, amén, se despide, va, se pone de rodillas al lado de su escritorio, Padre, perdóname porque he pecado. Eso hace un creyente. Esa es la convicción del Espíritu de Santidad en una persona. Ese es un estilo de vida bajo la convicción, bajo la supervisión de la presencia divina. Como creyentes, cuando alguien te pide perdón, tú no le dices, tranquilo, déjalo. No, te perdono. Nosotros, cuando pedimos perdón, debemos escuchar esas palabras de la otra persona, no obligándola, sino uno pide perdóname y uno espera, no, tranquilo, no, yo necesito que tú digas que me perdonas. Porque muchas personas dicen, incluso creyentes, tranquilo, déjalo así, eso es falsa humildad. Tú sabes que debes perdonar y debes decirlo, debes confesar también el perdón, el indulto que ofreces. A veces yo le digo a los hermanos, perdóname, téngame paciencia. Hay algunos hermanos que me dicen, está bien, lo perdono, mi hermano, pero no lo siga haciendo, porque si no, amados, es la diferencia entre un discípulo del Mesías y un incrédulo. Su vida está marcada por confesión, por quebrantamiento. Pero una cosa muy importante, si una persona no renueva su mente con la palabra del Altísimo, si no estudia la bendita Torá, si está llenando su vida del mundo, a veces ni puede ver su pecado. E incluso cuando el Espíritu de Santidad empieza a hablarle a una persona, hacerle sentir que actuó mal, y aún si tiene la razón, él actuó mal o debe de dar el primer paso para que las cosas estén en shalom, y no lo hace, es porque le está prestando más atención al mundo. Es porque está viviendo más apegado a las cosas del mundo. Les doy un ejemplo para los padres que ya han tenido hijos en la escuela. Están enseñando matemáticas, y a estos días compartí ese ejemplo con los hermanos. ¿Qué hacen los padres cuando están enseñando a sus hijos? Se vuelven impacientes, ¿verdad? Aquí yo sé que no sucede eso. Eso es allá afuera. Se vuelven impacientes. Después de 15, 20 minutos, el niño o la niña no responde conforme a los padres quieren. ¿Qué hace un creyente? Se va a impacientar. Eso sucede. Pero ¿qué hace si se le levanta la voz a su hijo o a su hija? O se coloca grosero. De una vez el Espíritu lo va a contristar. Le va a decir, has pecado. No, ojo que no estamos hablando ni siquiera de los detalles técnicos de la palabra, como por ejemplo guardar Shabbat, qué se come, qué no se come, cómo debemos guardar las fiestas. No estamos hablando de eso, no estamos aprendiendo realmente los mandamientos per se. Estamos hablando de una vida que debe mostrar frutos. Que esos mandamientos que estamos guardando están produciendo en nosotros un alineamiento con la presencia divina. Como cuando Mashiach le dijo al joven rico, ¿has guardado los mandamientos? Sí, los he guardado. Vamos a ver, en pocas palabras, voy a darles una idea de lo que significa esto. Mashiach le está diciendo, ¿has guardado los mandamientos? Muy bien. Hoy nos pregunta Mashiach, ¿está guardando los mandamientos? Muy bien. Vamos a ver si eso realmente está tocando la fibra de tu corazón. Ve si
como eres rico, ve y dale tus bienes a los pobres. Demuéstralo. Que amas más los mandamientos que lo que, lo que te puede hacer tropezar. ¿Qué pasa? ¿Qué le dijo el hombre rico? El hombre rico salió triste. ¿Qué pasa aquí? Mashiach te está preguntando, ¿estás guardando los mandamientos? Imaginemos que tú estás con tu niño, estás con tu niña, enseñándole allí, le estás dando clases y de repente la niña o el niño no quiere, no responde como tú quieres, no responde como tú deseas, o no responde, no te da la respuesta que es, pues. Tú te impacientas, te vuelves grosero, te vuelves grosera, incluso le faltas el respeto a tu hijo, a tu hija. Mashiach te pregunta, ¿estás guardando los mandamientos? Y tú dices, sí, sí, yo estoy guardando los mandamientos. Desde hace 3, 4, 10, 15, 20, desde niño estoy guardando la Torá. Muy bien, ahora pídele perdón a tu niño o a tu niña por haberle faltado el respeto. ¿Qué hace un verdadero creyente? Hijo, perdóname. Hace un momento, eh, hace un momento te falté el respeto, pequé contra ti, te pido perdón. ¿Qué le debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas? Sí, papá, te perdono. Sí, mamá, te perdono. Muy bien. Gracias, hijo, por tu perdón. Gracias, hija, por tu perdón. Aquí mismo voy a pedir delante de ti perdón al Padre. Se arrodilla delante de del niño o de la niña y le pide perdón al Padre. ¿Por qué? Porque eso es una vida que realmente entiende lo que es guardar la Torá y el fruto que debe haber en una vida que guarda Torá. Porque las marcas de una verdadera conversión no solo es que te vean guardando el Shabbat, que te vean comiendo kosher. En ese día a día, ¿cómo está ese quebrantamiento en tu vida? ¿Cómo está esa vida que hace confesión, que reconoce que estas cosas están causando mal? Y por mucho que tú puedas estar guardando Shabbat, si estás actuando de manera incorrecta, eso no se te va a contar a ti. Ojo que nuestras obras no nos alcanzan para nada para ganar la justificación delante del Eterno. El creyente peca, claro que sí, pero el creyente no puede vivir con su pecado, porque el Espíritu de Santidad es fiel. Y Adonai, nuestro Padre, es un Padre muy, muy bueno, que disciplina a sus hijos. Y la palabra nos dice que tú puedes decir que eres un verdadero converso, que eres un hijo, pero que si Adonai no te disciplina, entonces no eres un hijo. Y si sigues haciendo caso omiso a pedir perdón cuando maltratas los sentimientos, cuando actúas groseramente, y no estamos hablando de la parte técnica de la Torah, estamos hablando de tu día a día, de mi día a día. Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 3, verso 12. Proverbios 3, verso 12, ¿qué nos dice? Mishle, Proverbios 3, verso 12. Amén. Proverbios 3:12. Porque el que Yahweh ama, lo reprende, como al padre al hijo a quien favorece. Amén. Allí mismo, Miajot, capítulo 13, verso 24 de Proverbios. Proverbios 13, 24. Amén. El que no usa la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina temprano. Amén. Amén. En Hebreos no lo vamos a leer por motivo de tiempo, pero en Hebreos 12, del 6 al 11, allí habla el Shaliach acerca de lo que es la disciplina del Padre. Vamos a hacer algo, vamos a leerlo. Hebreos 12, del 6 al 11. Hebreos 12, del 6 al 11. Hebreos 12, del 6 al 11.
Amén. Adelante. Hebreos 12, del 6 al 12, dijo, ¿ah? Del 6 al 11. Hebreos 12, del Al 6 al 11. ok. Del 6 al 11. Dice así. Porque Yahweh disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Elohim los está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si ustedes están sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces son ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre Espiritual para que vivamos? Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. En el momento, ninguna disciplina parece ser motivo de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de rectitud a los que se han dejado moldear por ella. Amén. 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 Nos estamos dejando moldear por ella, por esa disciplina. Una de las marcas más grandes del amor del Padre Celestial es que nos disciplina y no permite que nosotros, sus hijos, andemos en pecado. Primera de Juan, primera de Johanán, capítulo 2, del 3 al 5. Ahora vamos al capítulo 2, versos del 3 al 5. Primera de Juan 2, ¿verdad? Sí, primera de Juan, capítulo 2, versos del 3 al 5. Ok, dice así. En esto sabemos que lo habemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Elohim. Y en esto sabemos que estamos en él. Amén. Amén. Amados, nosotros sabemos que aún los creyentes, los discípulos más maduros, pecan, fallan, tienen debilidades. Entonces, ¿qué significa este texto que acaba de leer nuestro Ajedaji? Tienes que entender, amados, que Yohanan está usando verbos, palabras, verbos en tiempo presente. Está hablando de un estilo de vida. Significa que una persona que de verdad es un creyente va a tener una nueva relación con los mandamientos de nuestro Padre. Antes de conocer a Mashiach, por ejemplo, yo no quería saber nada de la palabra, nada de los mandamientos de nuestro Padre, de su voluntad. Cuando yo vivía en desobediencia, no me importaba. Era un incrédulo. Yo me burlaba de los creyentes, me burlaba de mi familia que era creyente en otra religión. Pero después de convertirme, de tener una relación de pacto con el Eterno, ¿qué pasó? Una nueva relación con los mandamientos de Adonai. Ojo, ningún hombre guarda los mandamientos perfectamente. Eso ya hay que aclararlo. Pero el verdadero convertido, el verdadero creyente, tiene un estilo de vida que refleja obediencia, tiene una nueva relación con las escrituras sagradas. Algunos de ustedes saben exactamente, amados hermanos, de lo que yo les estoy hablando, porque han experimentado lo mismo en su vida. Antes de conocer a Mashiach, ustedes no se preocupaban por saber lo que nuestro Padre Celestial decía. No se preocupaban por entender la voluntad de nuestro Padre, obedecer la voluntad de nuestro Padre. Pero después de convertirse, ustedes empezaron a tener interés. ¿Qué ha dicho Adonai? ¿Qué dice nuestro Padre? ¿Qué dice Adonai Yahweh en su palabra? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cuál es el propósito para mi vida? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es su Hijo? ¿Qué es su espíritu de santidad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo debo guardar Shabbat? ¿Qué debo comer? ¿Cómo no debo comer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué es mentira? ¿Qué es pecado? ¿Qué es Lashon Hara? ¿Qué es Yetzer Hara? ¿Qué es Yetzer Hatov? ¿Cómo aplican todos estos mandamientos a mi vida? Es una nueva relación con la palabra del Altísimo.
La pregunta es, ¿tienes una nueva relación con los mandamientos de nuestro Padre? ¿Realmente es así? La Escritura nos dice que para el creyente, los mandamientos, los mitzvot de Adonai Yahweh no son gravosos, son su deleite. Nosotros nos deleitamos en guardar la Torah. Deben, en la vida de un verdadero converso, los mandamientos no es una carga, son una delicia, son un deleite. Los mandamientos de nuestro Padre, de su sagrada Torah, los mandamientos de Adonai, de tu Padre, de mi Padre, son tu deleite. O este sí, este no, esto es para los judíos y este sí me gusta, este sí es para mí. La ley está abolida, pero los diezmos sí son sí lo debemos hacer. ¿Te esfuerzas para saber lo que ha dicho Adonai Yahweh en su Torah? ¿O simplemente te crees un verdadero discípulo porque ahora te congregas en alguna quejilá mesiánica, nazarena, israelita, judía, una sinagoga, y no eres tan malo como los demás? Vamos a ver qué nos dice el verso 6. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Dice así: el que dice que permanece en él debe andar como anduvo aquel. Debe andar como él anduvo. ¿Qué significa esto? Porque, amados, todos estamos condenados entonces. ¿Quién anda como él anduvo? Es la pregunta. Vamos a ser francos. ¿Quién anda como él anduvo? Él anduvo, Mashiach anduvo perfectamente. Cuando cuando tengas la oportunidad de sentarte con un grupo de kadoshim, de santos, de líderes de la palabra, entregados a la verdadera disciplina de la enseñanza, de la predicación, ¿sí? Cuando están hablando entre sí, entre ellos, líderes de congregaciones o de grupos, ellos claramente van a contar también de sus victorias, de todo lo que ha hecho nuestro Padre Adonai en sus vidas, en las vidas también de los demás. Pero también estos líderes, ustedes los van a escuchar decir, algunos incluso líderes famosos, yo los he escuchado decir que uno los respeta, son maestros de Torah, en algún momento de su vida dicen, hermanos, oren por mí, porque todavía no soy como debo ser. No soy como debo ser. Gente que tiene, líderes que tienen 20, 30 años predicando, no cristianismo, raíces hebreas, la Torah, cosas relacionadas con la doctrina del Mesías más apegada a la verdad bíblica. Son gente que conoce la palabra de pies a cabeza, que estudian y cada vez encontramos a través de ellos, a través del Espíritu de Santidad que habita en ellos, más revelación de la palabra, más revelación de quién es el Padre. Entonces, uno dice, wow, cómo estos grandes hombres y mujeres de la palabra aún dicen, a estas alturas, no soy como debo ser. Y a veces, hermanos, hermanitos, chiquititos, no de edad y no de tamaño, sino en el camino, a veces se creen o nos creemos la gran cosa y no somos nada. O pensamos que nos la sabemos todas y no somos nada. No tenemos realmente gran cosa. ¿Qué significa entonces este texto que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo? Si aún, amados, los líderes más entregados, no andan, vamos a decirlo así, como Mashiach anduvo, entonces, ¿qué significa este texto? Voy a tratar de dar una ilustración
Y vamos a ver qué ejemplo me acuerdo de pequeño, cuando yo estaba con mi papá. Nosotros crecimos en el campo, ¿no? Mi papá era, ahorita, gracias al padre, ya está más abuelito. Si me está viendo, Avi, lo amo mucho, pero tengo que decirlo, eras un ogro. El Eterno te ha transformado mucho y cuando yo crecí con mi papá es un hombre, siempre fue un hombre fuerte, gracias al padre todavía lo es, pero era así, grandote, músculos, grande, espalda ancha, fuerte, ¿no? Fuerte. Y desde pequeño yo siempre quise ser como mi papá, siempre. Entonces, si mi papá estábamos en el campo trabajando y a veces el calor, las camisas, él se la amarraba de una manera, yo también me amarraba la camisa de una manera. Y como mi papá era fuerte, a veces nos íbamos a buscar leña, vivíamos en el campo. Entonces íbamos y él cortaba esos grandes árboles ya secos, ¿sí? O que ya estaban en el piso, los cortaba, esos pedazos de madera, leña, grandes, inmensos, ¿no? Que hasta eh, un animal de carga, un caballo, solamente los podía cargar y mi papá. Y entonces hasta los contemporáneos con él se quedan asombrados. ¡Wow! La fuerza de mi papá. Le tenían un apodo, no lo voy a decir en público, porque se lo decían por la fuerza que tenía. Entonces mi papá, él se le cargaba ese tremendo árbol, luego arriba. Yo desde mi punto de vista pequeño, para mí él era Sansón, un gigante, pues. Y yo quería imitar a mi papá. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo agarraba también un pedazo de madera grande, tratando de cargarlo. Si a duras penas lo podía levantar y daba unos pasos como si estuviese, no sé, perrito borracho, ¿no? Para allá y para acá. Entonces, y trataba de caminar con lo poco, con lo mucho, tratando incluso a veces de pisar donde mi papá pisaba. Una persona, una persona, viendo eso, podría haberse burlado. Podría haberse burlado de mí, tratando de imitar a mi papá. Pero no había duda, amados, que había un niño que quería caminar como su papá. Se notaba que a pesar de su debilidad, a pesar de sus fallas, viendo la vida de este niño, no había ninguna duda que el niño, que yo en tal caso, quería ser como papá. Entonces, ¿qué significa, colocándole esta ilustración, y disculpe que coloque ejemplos de mi vida, que dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo? Cuando una persona ve el estilo de tu vida, esta persona va a decir, mire, esta persona, a pesar de sus fallas, a pesar de sus debilidades, a pesar de todo lo demás, esta persona se nota que él quiere ser como Mashiach. Él quiere andar como anduvo el Mesías. Él quiere reflejar la misma vida de Mashiach. ¿Pueden ver eso en ti? Una pasión, un deseo por caminar como Mashiach, una pasión por reflejar a Mashiach en tu vida. ¿Van a ver una persona como cualquier persona del mundo incrédula? ¿O realmente a un discípulo que trata, a pesar de sus fallas, que se esfuerza constantemente por parecerse al Mesías? Van a ver a una persona que desea andar como anduvo el Mesías, reconociendo sus debilidades, o van a ver a una persona hipócrita. La carta de Juan, de Yohanan, amados, está lleno, solamente estamos utilizando a Yohanan, sus enseñanzas, pero está llena de pruebas para demostrar si somos verdaderos creyentes, si la fe en Mashiach y la Torá de nuestro Padre Celestial, de Adonai Yahweh, realmente son nuestro diario vivir o no. Amados, algunas personas que se dicen ser discípulos del Maestro tienen que despertarse. Están jugando con la fe.
Se dicen ser creyentes, viven como mundanos, con deseos mundanos. Y si estoy hablando, amados, como dice el dicho, si te cae el guante, si te cabe el guante, que te lo plante. O el que le cayó el guante, que se lo plante. O el que le quepa el saco, que se lo ponga. Y si es así, si estoy hablando de ti, arrepiéntete. Cree en Mashiach Yahoshua, guarda la Torah y serás salvo. O quizás hay algunos discípulos del Mesías, de verdad, son creyentes, se nota por su fruto, pero están comenzando a extraviarse un poco. ¿Sí? Tienen más años en el camino, pero ahora están viendo, fijándose un poco más en las cosas del mundo, restándole un poquito de importancia a cómo guardan los mandamientos. No hay que ser tan extremista. Vamos a bajar un poco la intensidad y empiezan a bajar la intensidad. El mundo está aquí abajo, ellos están aquí arriba, pero empiezan a bajar la intensidad de su observancia a los mandamientos y cuando se dan cuenta están a la par del mundo. Ten cuidado. Debes dejar al mundo a un lado y volver a tu Padre, a nuestro Padre, y caminar conforme el camino que nos mostró Mashiach. Tú puedes decir, bueno, pero tú no puedes juzgar mi corazón. Amados, en toda la escritura y con solamente estas pocas porciones que hemos citado en esta noche, no tengo que juzgar tu corazón, porque no lo sé, obviamente. Solamente tengo que observar tu vida. La salvación es solo por medio de la fe. Pero como Jacob dice, las obras, realmente el que cree, obedece y da frutos. Pero aún los demonios creen y son más, obviamente más poderosos que la mayoría de las personas que se dicen ser creyentes, pero andan como el mundo. Porque creen los demonios y tiemblan, los shedim. Muchos de los creyentes solamente dicen que creen y ni siquiera tiemblan, no temen, no tienen miedo. Amados, es importante que nosotros aprendamos a conocer al Mesías. Y más importante aún, que Él nos conozca a nosotros. Recuerda, tú puedes llegar, por ejemplo, al presidente de tu país, a la casa presidencial. Déjenme pasar, yo conozco al presidente. No te van a dejar pasar. Y tú sigues insistiendo, yo lo conozco, yo lo conozco, yo lo conozco. Y tú sigues insistiendo y no te van a dejar pasar. A menos que salga el presidente y diga, déjenlo pasar, yo lo conozco. Tú puedes decir que conoces al Mesías. Puedes confesar el nombre del Mesías. Tú puedes decir que lo conoces. Pero la pregunta es, ¿Mashiach te conoce a ti? ¿Realmente Mashiach te conoce a ti? Amados, es importante que en este tiempo y sobre todo en los tiempos que vienen, nosotros realmente nos preparemos como personas que vivimos Torah. Y vivir Torah no es de una manera mecánica, no, sino que entendemos los mandamientos, guardamos los mandamientos. Y eso produce en nosotros una conexión mayor con nuestro Padre, mayor con la presencia divina. Y nos capacita para nosotros aprender a vivir conforme a la estatura de ese varón perfecto. Porque estudiamos la palabra, vivimos la palabra, nos esforzamos, nos apasionamos cada vez más con la bendita palabra, con un propósito principal: parecernos cada vez más a nuestro Mesías, a nuestro santo maestro Yahoshua de Nazaret. Y es importante, amados, que si nosotros vamos a vivir diciendo que somos verdaderos creyentes, o que guardamos Torah, o que aquel está equivocado, pero yo no, sino si realmente entonces nos jactamos de ello, pues aprendamos realmente a mostrar esos frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida. Amados,
tenemos una gran responsabilidad. A estas alturas, un verdadero creyente le da prioridad a las cosas del Espíritu. Y no estoy diciendo, recuerde, la Torá es parte, porque la Torá es espiritual. ¿Sí? Cuando me refiero a esto es a las cosas del Espíritu, es que estudia Torá, vive por la Torá y aprende a modelar su vida conforme a la transformación de su carácter para imitar al Mesías, dejando que la palabra lo guíe y la palabra lo transforme. En este tema hemos podido quizás analizar muy pocas evidencias de cómo es una vida convertida. Yo les invito, amados, a que sigamos estudiando, que vivamos más a través del Espíritu. Yo no estoy hablando de, como hacen los religiosos, aparentar cosas. No, no, no. Cuando hablo de ser llenos del Espíritu, es hablar de la palabra, vivir de la palabra, vivir a través de la palabra. ¿Cómo actúo en mi vida? Si soy impaciente, confesión, arrepentimiento, pedir perdón y seguir adelante. Porque vienen tiempos en los cuales a los verdaderos discípulos se les va a demandar un verdadero comportamiento. Tú puedes saber toda la Torá del mundo. Tú puedes tener conocimiento de todas las escrituras. Pero si al momento de reaccionar ante un problema, ante una circunstancia, ante una situación, tú respondes de mala manera, has perdido la batalla y has demostrado lo que realmente hay en ti. Y si aún no te arrepientes, confiesas y pides perdón, así de inmediato, entonces realmente no eres un creyente. Eres alguien que tienes conocimiento, pero que no te has convertido de lleno al Elohim de Israel. Y como dice la bendita palabra, amados hermanos, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Hasta aquí, amados hermanos, la enseñanza de este inicio de Shabbat. Un abrazo para todos y Shabbat Shalom.